Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo de la iglesia de IMC Karlstad, aquí en Suecia. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan de darle al botón de suscribir para que puedas recibir notificaciones de cuando subimos más material. Y también a los usuarios de Spotify. Estamos en la plataforma, nos puedes escuchar desde Spotify. Para nosotros es muy importante leerles, nos encanta saber qué piensan ustedes, cómo les bendijo el podcast, así que no dejen dejar su comentario, darle like y compartir. Y también recordarles que tenemos la opción de que nos escriban a nuestro mail. Nos encantaría leerles también y saber qué opinan y cómo les ha bendecido. Al día de hoy tenemos un podcast muy especial. Rodolfo, estamos con su 8º libro, La Revelación del Señor de la Mies. Sí, bueno, primeramente muchas gracias, David. Feliz de poder llegar a toda la audiencia que nos sigue en todas partes del mundo, pastores, líderes, ministros, y siempre muy contento por saber que estamos bendiciendo el cuerpo de Cristo, que podemos poner herramientas, podemos poner llaves importantes en las manos de tantos líderes, y como decía recién David acá, para nosotros va a ser de mucha bendición poder leer sus comentarios. Ese es nuestro pago en esto, ya que para nosotros bendecirles a ustedes, sus casas ministeriales, sus liderazgos, es lo que más placer nos da de alguna forma. Así que, bueno, feliz y expectante con lo que vamos a estar compartiendo en este día. Sí, ha sido una bendición. Tengo que reconocer que cuando leí el libro me pasó lo que no me había pasado antes, y es que me siento a leerlo y no puedo dejar de leer. Un hambre por seguir. Se me fueron las horas. Durante varias horas no sentí cansancio y puedo reconocer que en algún momento y en algunos momentos específicos del libro pude sentir una presencia bien especial. Dios me administró de manera muy única a través de ese libro. Fue de tremenda bendición. Y antes de la pregunta, yo sé que este libro viene en un tiempo bien especial. Usted nos deja saber también en la introducción del libro el momento que está pasando. ¿Por qué decide usted escribir este libro? Quisiera decir primeramente que no estaba como en mi mente escribir este libro. Si ustedes o si alguien me hubiera preguntado a mí en un instante qué libro yo tenía en mente, yo ya estoy escribiendo otro libro. Bueno, estoy escribiendo varios otros libros de a poco. Este no estaba dentro de los libros que yo había pensado. Pero todo ocurrió debido a unas visitaciones del Señor que tuve en el mes de septiembre y octubre del año 2022. Tuve una experiencia sobrenatural con el Señor que a lo mejor la podremos detallar en otra oportunidad. Pero en los días fue una secuencia de situaciones que finalmente desenlazan y desembocan en escribir este libro. Pero tuve una visitación del Señor que cambió mi vida para siempre. Cambió mi perspectiva. Yo lo he tratado de explicar diciendo que tuve una visitación con la gloria del Señor. Wow. Fue algo muy distinto a todo lo que yo había vivido en años, décadas pasadas. Esto era algo totalmente nuevo, distinto, ya que sé lo que es el bautismo del Espíritu Santo, sé lo que es experimentar el poder de Dios, pero nunca había vivido la experiencia de la manifestación de la gloria de Dios sobre mi vida. Y durante varias semanas algo me comenzó a ocurrir en mi hogar. Dios me metió en un ayuno. Digo que Dios me metió en un ayuno porque no fue un ayuno que yo planifiqué, fue un ayuno que Dios realmente me movió a hacer. Y durante muchos días fue un ayuno totalmente distinto a todos los ayunos que yo había hecho previamente. Sé que anteriormente, en otros años, fueron ayunos donde los primeros días eran una lucha muy grande por causa del hambre y todo lo que se siente, especialmente los primeros días.
En esta oportunidad fue algo totalmente distinto porque podía estar con mi familia que estaba comiendo, pero no sentía hambre alguna y a la misma vez era una pasión por la presencia, que mi ser lo único que deseaba en esos instantes era recluirme en la cámara secreta para estar tiempo y por qué no decirlo, horas con el Espíritu Santo, con el Padre. De repente era como que Dios me llevaba a la cámara secreta. Yo sentía que había pasado media hora, pero habían pasado 4 horas. A veces sentía que había pasado 1 hora y habían pasado 8 horas. Algo estaba pasando en mi vida, algo estaba ocurriendo en mi espíritu. Eran unas visitaciones tan potentes, tan especiales, tan gloriosas, que literalmente yo no quería abandonar ese secreto con Dios. Fue durante esos días donde el Espíritu Santo me lleva a escribir unas líneas, porque este libro, a diferencia de los otros, yo tengo como 5 libros que algunos están escritos 30%, otro 40%, otro 50% y así, pero este libro no estaba escrito para nada. En esos días el Espíritu Santo me guía a escribir una frase. Y cuando yo escribo esa frase, se me abrió todo un panorama. Y de esa frase nace otra, y nace otra, y nace otra, y escribo una hoja. Y de esa hoja nace otra hoja, y comienzo a escribir, pero fue algo muy especial como sobrenatural. Quiero dejar eso muy claro acá porque sé lo que viví. Y finalmente escribo este libro en 10 días. Yo siempre he escrito los libros, me toma por lo menos 1 año y medio, 2 años escribir un libro. Es muy costoso, es realmente una guerra, yo le llamo así. Escribir un libro es una guerra por todas las cosas que pasas, ataques que tienes, luchas mentales que vienen, cosas que vives. Escribir es una guerra. Hay días donde puedes tener un bloqueo mental que es absoluto. Literalmente no se te viene nada a la mente. Hay días cuando uno escribe un libro y toda la gente que son autores sabrán lo que es esta experiencia, escribir una frase, borrar, escribir otra y borrar, escribir otra y borrar, y parece que no avanzas en nada. En esta ocasión me ocurrió algo totalmente distinto, porque no podía parar. Es como que se me abrió un panorama, se me abrió una ventana, y de repente era como que yo sabía exactamente lo que tenía que escribir. No solamente eso, tuve unas experiencias sobrenaturales. Hubo un día, por ejemplo, donde yo estoy escribiendo, empecé a escribir como a las 4 de la mañana. Me había levantado muy temprano, como a las 12 de la noche, ya me había levantado para orar. Y como a esa hora de las 4 de la mañana yo me siento a escribir. Cuando yo estoy escribiendo a las 4 de la mañana, a mí me golpea una gota muy fuerte en la cabeza. Una gota cae fuerte. Yo hice caso omiso. Como que dije, bueno, a lo mejor fue una sensación mía, pero vuelve a golpear una segunda gota. Pero no era una gota solamente de agua porque sentía que la sustancia era espesa. Y no solamente espesa, caliente. Y la tercera vez que ya me golpea esta gota a la cabeza, y como yo estaba en el piso de abajo, mi pensamiento fue, se rompió una cañería arriba de agua caliente y me están cayendo gotas en la cabeza de lo fuerte que eran y de lo caliente que eran. Así que yo miré hacia el techo porque yo dije se rompió algo y obviamente nada se había roto, pero me ocurrió algo ese día. Cuando me golpean estas gotas yo empiezo a escribir y es como que Dios me metió como en un túnel de tiempo. Recuerdo que no tuve sed, no tuve hambre y solamente me encerré a escribir de las 4 de la mañana. Cuando yo vengo a tomar una pausa, ya son las 5 de la tarde. Fueron horas escribiendo y era como una urgencia. Por eso lo escribo eso en la introducción del libro. Había una urgencia. Esto había que escribirlo y había que escribirlo rápido. Era literalmente una urgencia en el espíritu
de que Dios quiere hacer algo, pero lo quiere hacer ahora y lo quiere hacer muy rápido. Cuando yo estoy escribiendo este libro, uno de esos días, y me viene esta sensación de urgencia, tuve una visión. Hay cosas que me quiero ir con mucho cuidado con explicarlas porque no quiero que se malinterpreten y mucho menos que se tergiversen. Y por eso quiero ser muy cuidadoso con qué experiencias relato aquí. Pero sí, yo quisiera ser fiel a esto que viví mientras escribía el libro, porque me viene una sensación de una urgencia. Dios está apurado. Era lo que yo sentía. Dios está apurado. Y cuando estoy escribiendo y con esa sensación de apremio muy fuerte en mi espíritu, tengo como una visión mientras estoy escribiendo el libro. Y veo los ángeles que están apurando a Lot a salir de la ciudad antes que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y veo en el espíritu cómo los ángeles estaban mucho más urgidos, si lo dijéramos así. Estaban con una urgencia mucho mayor que Lot, como que Lot no lograba entender lo que venía, lo que iba a ocurrir. Los ángeles sí, y lo apuraban a salir. Pude ver esa escena y pude entender allí por qué estaba sintiendo esto. Era como que yo no entendía tampoco, al escribir el libro, el apremio que tiene el cielo, pero los ángeles, Dios, sí tiene mucha urgencia. Y bueno, te puedo decir que escribí tanto que hay 2 capítulos que tuve que sacar del libro, porque no solamente se escribió esto, aparte escribí 2 capítulos más que creo que Dios los va a usar en un futuro y en un próximo libro que a lo mejor va a salir, Dios quiere este año, quizás el próximo. Quiero dejar esta larga introducción solamente porque quiero que se entienda que este libro nace realmente de una experiencia con el Espíritu Santo, con una experiencia con la gloria de Dios, y que este libro no estaba para nada dentro de mi visión, dentro de mi óptica. No era algo que había pensado ni planeado, pero estaba totalmente en los planes del Señor, y bajo ese ambiente y ese espíritu esto se escribe. Cuando usted está teniendo estas experiencias, cuando Dios le empieza a mostrar o quiere decirle o quiere comunicarle a usted que quiere hacer un libro, que no solo va a ser, no sé, que usted estaba pensando tal vez escribir unas líneas, unas letras y después de repente eso se va a transformar en un libro. ¿En qué momento se da cuenta que Dios quería un libro, tal vez no una prédica o tal vez no una palabra personal, sino que era literalmente un libro para su iglesia? Sí, yo creo que eso me ocurrió cuando ya empiezo a escribir una frase y la frase se volvió en otra y en otra y en otra, y de repente en una hoja, 2 hojas, 3 hojas, y entendí que no paraba el fluir, no paraba este fluir, y era como que tenía una televisión delante mía y delante de mí podía ver como que claramente lo que Dios quería hacer, y era como que estaba toda la inspiración, estaba toda la creatividad mental, había como una unción para escribir este libro, había como una urgencia, y era como que no podía parar de escribir, y terminaba una frase y ya sabía cuál era la próxima, y la próxima, y la próxima. Obviamente, no quiero decir que esto fue dictado por el Señor. Obviamente, cuando uno escribe un libro es también el conjunto de tus experiencias, es también todo lo que tú has leído a través de toda la vida, también es múltiples experiencias a nivel personal que tú has vivenciado, has experimentado, y que finalmente desemboca en poder escribir una experiencia así. No es algo dictado por el cielo, pero sí como que lograba entender con mucha claridad, y fue ahí donde, cuando ya tenía como 2, 3 hojas, que entendí, Dios quiere que se escriba un libro y que se escriba rápido. Wow, maravilloso. Yo cuando leí el libro, habían ciertas cosas que saltaron en mi espíritu, según la revelación que el Señor le entregó a usted a través de este libro, que realmente significa, porque viene escrito varias veces y creo que es un hilo rojo, una línea roja bien indispensable en este libro, cuando la Biblia habla de rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Que si usted podría explicar un poco más qué fue lo que Dios le reveló a usted y qué conlleva eso
en el cuerpo de Cristo. Claro, bueno, la circunstancia en la que se encuentra Israel en ese momento es crítica. El Señor, antes de tocar ese verso de Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, en el verso anterior, el Señor habla de la compasión que tiene al ver las multitudes que están dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El liderazgo de su tiempo, los fariseos como los escribas, los sacerdotes, habían fracasado en su tarea de liderar, de traer claridad al pueblo, de quitarle las cargas, de traer sanidad, todo lo contrario. La élite religiosa de la época, en vez de ser un aliado de Dios para ayudar al pueblo, eran un aliado de las tinieblas que estaba poniendo más carga de las que debían. El pueblo tristemente se encuentra en una oscuridad espiritual y en una opresión espiritual muy fuerte. De manera que habían diferentes niveles de opresiones y tipos de opresiones en Israel en ese instante, ya que tienes la opresión religiosa, también tienes la opresión de los romanos, que de alguna forma eran una dictadura pero totalitaria, pero muy violenta y agresiva contra los judíos, y también obviamente tienes la violencia y la opresión espiritual que viene del reino de Satanás. Dentro de ese marco tan triste, tan opresivo, el Señor también salta de hablar de un lenguaje pastoral, de redil, a hablar bajo una perspectiva y un lenguaje de mies y de cosecha. Y dice el Señor que a la verdad la mies es mucha, la gente dispuesta a recibir es mucha, más los obreros, aquellos líderes que tienen que ser enviados a sanar, liberar, ayudar, predicar, son los pocos. Y el Señor también da una respuesta a esta problemática. Y la respuesta es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, una persona cuando lee ese texto, si tú no tienes un poco de experiencia de campo, no lo vas a entender en su totalidad, porque muchos de nosotros no hemos crecido ni nacido en ese tipo de ambiente, de vida de siembra, de cosecha, claro, de animales, de campo y todo aquello. Pero si nos transportamos a miles de años atrás, a tiempos bíblicos, yo quiero que te imagines a un señor dueño de un campo que tiene una torre o tiene varias torres de acuerdo a cuán grande sea el terreno del cual él es dueño. Habían sembrado junto con sus trabajadores ya por muchos meses, sembrado, esperado lluvia, y finalmente llegaba ahora el día después de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, se aproximaba ese momento tan esperado que era el momento de la cosecha. Ese no era un momento cualquiera para un dueño de un campo y mucho menos para los trabajadores que habían cegado por tanto tiempo y que habían anhelado esta cosecha que ahora tenían que levantar. Ahora, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, era muy importante entender que tú tenías un tiempo limitado para recoger la mies, ya que si se te pasa el tiempo de recoger la mies, la cosecha la pierdes, se te va a estropear. Obviamente todo dueño y jefe del campo, conocido como el señor de la mies, todo señor de mies, todo señor dueño de un campo que tenía que ser segado, tenía sus trabajadores. Obviamente muchos de ellos eran expertos y habían trabajado en esto en años pasados, y ellos sabían, al igual que el dueño, el señor de la mies, que tenían un tiempo limitado en el que tenían que recoger esta mies, y cuando ellos miraban el campo y la cantidad de mies, habían ciertos momentos donde los obreros miraban hacia la torre y le gritaban con una rogativa, con una urgencia en la voz al señor de la mies o al señor dueño del campo, y le decían: Señor, envíe más obreros. Era en ese momento donde muchas veces el dueño del campo, el señor de la mies, bajaba de su torre, se iba a las calles, a las plazas. En esos días, cuando tú estabas desempleado, los hombres se juntaban en plazas a ver si llegaba algún empresario, si lo dijéramos así, algún dueño de algún campo, algún viñador, a contratarlos. Era ahí donde el señor de la mies llegaba a estas plazas y se ponía a contratar obreros, y llegaban a un precio por el cual se les pagaba a ellos por día, el jornal diario. Y obviamente el señor dueño del campo llegaba con estos nuevos obreros, y yo quiero que puedas imaginar la felicidad en el rostro de los otros obreros al ver que el dueño y el señor de la mies llegaba ahora con nuevos obreros para poder levantar esta cosecha y ser mucho más rápido para que nada se perdiera. Era un ganar para todos, porque los desempleados tenían trabajo y eso iba a poder proveer pan para sus mesas. Era un ganar para los obreros que ya estaban trabajando en el campo porque iban a tener ayuda, y también era obviamente un ganar para el señor de la mies, que
esto iba a permitir que nada se perdiera. Pero esto es lo importante, porque hoy cuando miramos el mundo, la respuesta es: no hay que rogar por la mies. Esto es muy importante, y esta es la tesis, yo diría, la tesis revelacional de este libro es la siguiente: no hay que orar por la mies ya está lista, la mies ya está preparada. Fíjate hacia dónde el Señor Jesús enfoca el centro, hacia donde el Señor dice que tenemos que dirigir nuestra oración. No es rogar al Señor de la mies que prepare la mies, no es rogar al Señor de la mies que traiga la mies, es rogar al Señor de la mies que active, despierte y que llame a obreros que puedan ir a la mies. Porque creo que una de las cosas que la gente no ha entendido es que la mies no está llamada a venir a nosotros, sino que es el obrero que está asignado a ir a recoger la mies. Y por eso es muy clave entender en el lenguaje del Señor cuando Él dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí la palabra para mí clave que debemos entender es la palabra rogar. Porque no es un rogar solamente de pedir, no. Es una rogativa de urgencia, es un clamor, es pedirle a Dios que realmente no podemos hacer este trabajo solo, porque solamente Dios puede despertar, solo Dios puede llamar a un obrero y solo Dios lo puede enviar. No es algo que nosotros tenemos la fuerza para hacerlo. Yo no puedo llamar a alguien a dar su vida por esto. Yo no puedo enviar a alguien. Si Dios no mueve el espíritu, no mueve el corazón, no despierta a alguien interiormente, no vamos a tener la capacidad de levantar una generación para Dios que puede ir a recoger esta gran cosecha. Y yo creo que estamos viviendo tiempos, yo digo finales, hay gente que me ha preguntado, ¿realmente estamos en el fin? No sé si estamos en el fin, pero yo creo que por cada día que pasa nos acercamos al fin. Y dejo algo claro, no creo que es el fin de la iglesia, es el fin del diablo y el comienzo de un nuevo tiempo para la iglesia, pero sí nos hace bien, yo creo que sí es saludable pensar que somos la última generación. Si vamos a ser efectivos en esto, hay que pensar y hay que tomar la responsabilidad como que si fuéramos la última generación. Así lo sintió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Ellos sentían que era la última generación antes que Cristo viniera. Nos ayuda a nosotros también, y yo creo que aquí es clave pensar y sentir todos los días: este es mi último día y voy a trabajar y servir a Dios como si fuera mi último día, pero también voy a planificar y voy a administrar mi tiempo y voy a soñar como si quedaran 1000 años para que Cristo viniera. Y entre esto hay que tener un balance, pero obviamente tener una urgencia de que somos responsables por levantar la mies que tenemos que recoger en este tiempo que estamos viviendo. Cuando leo el libro, encuentro que usted escribe acerca de 4 agentes. Sí. Que determinan el momento en que se tiene que recoger la cosecha. ¿Por qué estos 4 agentes son tan importantes a la hora de llevar a cabo el plan que Dios tiene en el cielo aquí en la tierra? Sí. Como el Señor de la mies. Yo creo que estos 4 agentes que la gente va a poder leer fueron 4 agentes que Dios me mostró que son claves. Creo que no los voy a nombrar acá, pero sí están muy ligados a caminar alineados con la eternidad. Estos 4 agentes que ustedes van a ver allí, 3 de ellos se encargan de hacer el trabajo más difícil. 3 de estos agentes se encargan de aquello que para nosotros es literalmente, humanamente imposible de hacer. Y creo que si nosotros sabemos trabajar acoplados en un alineamiento perfecto con el cielo, no digo yo que todo va a ser más fácil, pero va a ser mucho más efectivo. Wow. No creo que va a ser más fácil, pero obviamente la repercusión que vamos a tener a la hora de levantar la cosecha va a ser obviamente bajo una fuerza multiplicadora. Y quiero dejar y acentuar esto muy, muy concretamente aquí, porque yo creo que si hay algo que hemos hecho a través de los tiempos es complicar lo que Dios determinó que fuera fácil. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas que Dios nunca quiso que fueran complicadas ni mucho menos difíciles. Hay cosas que Dios ha determinado que sean rápidas, pero nosotros a través de diferentes culturas religiosas, paradigmas mentales, a través de diferentes tipos de argumentos, porque por ejemplo si tú estás argumentado con la mies te va a costar mucho levantar la mies. Si tú eres un obrero que a lo mejor tiene paradigmas y tiene una visión totalmente distinta al Señor de la mies, te va a costar mucho estar acoplado a cómo Dios trabaja. Imagínate que en un momento dado
el Señor corrige a sus discípulos y les dice en Juan capítulo 4, cuando ellos le dicen al Señor, come, el Señor les dice, yo tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Mi comida no es comer esto que ustedes me están trayendo, es hacer la obra de mi Padre, es acabar lo que Él me envió a hacer a esta tierra. Y luego Él les dice a los discípulos, el Señor de la mies, Jesús, le dice a los discípulos, ¿no decís vosotros que quedan 4 meses para que llegue la cosecha, la siega? Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están listos. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo aquí a los discípulos? Ustedes dicen que quedan 4 meses para que llegue algo que ya llegó, solamente que ustedes por estar desacoplados, ustedes por estar desalineados en la visión, están esperando algo que ya nos llegó. Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver con este libro, y especialmente cuando comiencen a estudiar los 4 agentes claves para la cosecha, es que 3 de estos agentes se encargan de hacer literalmente lo que es imposible para nosotros. Y si logramos trabajar con 3 de ellos a perfección, tú te vas a dar cuenta que no importando así sea Europa, no importa el lugar, no importa el territorio, el terreno que Dios nos haya asignado, estos son principios espirituales que vas a poder aplicar. Y cuando el cielo trabaja a favor tuyo, una cosa es cuando yo trabajo para el cielo y está bien, pero cuando el cielo trabaja para mí, cuando yo comienzo a respetar principios, verdades, leyes espirituales y el cielo comienza a trabajar a mi favor, todo se vuelve distinto. La velocidad, la aceleración es completamente diferente. Y por eso yo creo que va a ser necesario leer sobre estos agentes claves, que no los voy a nombrar acá, que la gente los va a poder leer por sí mismo, pero yo creo que van a ser 3 agentes que te van a llevar a ti a una aceleración en lo que respecta a la visión del Señor. Y ustedes van a ver literalmente que una vez que estos agentes comienzan a trabajar a favor tuyo, no hay forma de parar una visión cuando la eternidad está trabajando por nosotros. Cuando yo leí acerca de sus experiencias y de las historias que usted nos cuenta con estos agentes, en lo personal yo podría decir que me hizo aún más consciente, me abrió un velo y puedo ahora entender de una mejor y más amplia manera de ver el texto, la Biblia. Este libro vino como a poner una lupa y a hacerme a mí consciente de muchas otras cosas que uno en el pasar, con el tiempo, con Dios, con cosas, se olvida, no tiene la conciencia clara de que esto Dios me lo entregó, esto tengo la oportunidad de utilizarlo a mi favor. No es algo al contrario que viene en contra mía o algo que pueda ser algo difícil, sino de lo contrario viene a mí a facilitar y hacer esto con un mejor resultado, por decirlo así. Nos da la posibilidad de ver otra cosecha con Dios. Exacto. Hay 4 factores también determinantes. Usted habla de los 4 agentes y después de esto viene explicando también 4 factores. ¿Por qué son tan necesarios estos 4 factores a la hora de recoger la cosecha? A veces me he puesto a pensar si a lo mejor los 4 factores tendrían que haber ido antes de los 4 agentes, pero bueno, no importa eso. Pero creo que estos 4 factores que yo escribo en el libro son determinantes para levantar una cosecha, porque es la razón de por qué también se pierden tantas cosechas dentro de un ministerio y dentro de una iglesia. Estos 4 factores yo les llamé este lunes en la reunión del discipulado que tuvimos, los llamé como estos factores que nos ayudan también como a remendar las redes para poder levantar y para poder también recoger una pesca que fuera o que sea mucho más fuerte. Bueno, aquí estamos pasando de redí la cosecha y ahora la pesca, pero quiero que puedas imaginar y quiero que puedas ver las redes. Un pescador va a salir con esta esperanza de poder levantar una pesca poderosa, pero él tiene que asegurarse que las redes estén firmes, que estén fuertes, que estén limpias, que no hayan ciertos hoyos por donde se le escape esto. Creo que estos 4 factores determinantes para levantar la cosecha son como esos nudos y esas redes fuertes que tenemos que tener dentro de nuestros liderazgos para que no perdamos todo lo que el Señor nos quiere dar. Y yo creo que estos 4 factores
van a ser determinantes en el momento que un líder quiera entender qué es lo que ha pasado, por qué en mi iglesia no logramos nunca, o en nuestro ministerio, por qué no logramos ni levantar ni retener cosechas. Dios me mostró que cuando tú tienes personas donde carecen estos 4 factores, se vuelven en la razón de por qué hay grandes pérdidas. Por eso yo también te recomendaría, por ejemplo, uno de los factores que yo quiero tocar aquí sería la unidad. Hay 3 más, pero bueno, la gente los va a poder leer. Una de las cosas que el Señor me mostró es que la unidad es determinante en un equipo que va a levantar una cosecha para Dios. Los equipos que van a trabajar en estos momentos, los equipos que el Señor va a levantar en las naciones, los equipos que Dios va a desplegar en las diferentes ciudades de la tierra para levantar estas cosechas que están preparadas ya por Dios. Recuerden esto, las cosechas ya están preparadas por Dios, pero tienen que ser equipos, ministerios, iglesias, cuerpos de líderes que tienen que estar unidos. No pueden haber grietas en los próximos días. Dentro de todos los equipos que van a trabajar en levantar estas cosechas tan poderosas, hay que revisar, porque si nosotros vamos con grietas, con trizaduras en el alma, sin haber pedido perdón, con espíritus de deshonra, con divisiones internas, hablando mal el uno del otro, no valorando y honrando cobertura, desvalorando a líderes, mirando en menos ciertas unciones, en el secreto del corazón, guardando amargura, resentimiento. Satanás es experto para poder leerte si tú realmente estás unido al 100% o si en tu corazón hay división. Y una de las cosas que Dios me mostraba que son uno de los 4 factores determinantes para levantar la cosecha es que tiene que haber una unidad, pero que sea una unidad indivisible. Es decir, si vamos a ver en estos próximos días cosechas extraordinarias que se levantan en la tierra, solamente lo vamos a lograr con cuerpos ministeriales donde la unidad sea única, donde la unidad del equipo realmente sean personas que a pesar de las diferencias, a pesar de la diversidad, a pesar de las culturas, sabemos que lo que nos une es el Espíritu de Dios y que lo que nos tiene que unir es la visión del Señor y que nuestras diferencias, nuestros gustos, perspectivas, nuestros deseos, todo debe quedar de lado. Y por eso, cuando hay división, Satanás levanta su propia cosecha. Y cuando digo que levanta su propia cosecha es porque él arruina las nuestras. Pero cuando hay unidad, la unidad es una potencia, es algo tan poderoso que atrae a Dios. La división atrae a Satanás, atrae las tinieblas, pero la unidad atrae a Dios. La unidad tiene tanta fuerza que en Génesis capítulo 11 dice el Señor que tuvo que descender a mirar este proyecto que estaban haciendo. La unidad era tan grande que Dios dijo, si yo no paro esto, que es un proyecto totalmente opuesto a mi voluntad, no respeta mi diseño, pero si yo no lo paro, si yo no pongo diferentes lenguas en ellos, lo que ellos se han propuesto, nadie lo va a poder parar. Fíjate lo que hace unidad sin Dios. Si unidad sin Dios lleva a Dios a decir, esta gente, lo que se han propuesto, nadie lo puede detener, ahora imagínate una unidad con Dios. Satanás no va a poder nunca contra un ministerio que tiene unidad en Dios. Y por eso Satanás trabaja mucho en los ministerios, generando resentimiento, amargura, desorden, división, menosprecio, deshonra, etc. Un sinfín de cosas para así debilitar al equipo ministerial de adentro hacia afuera y así ellos no puedan ser fuertes en lo que respecta a la tarea de recoger la cosecha. Así que bueno, la gente cuando tenga el libro van a poder leer obviamente de los 4 factores determinantes para levantar esta cosecha y yo quiero que los estudien bajo una lupa donde se entienda que esta es la razón de por qué no se recogen y también es la razón y la causa que nos van a ayudar a que este motor que necesitamos que acelere se nos vuelva cada vez más potente a la hora de recoger esta mies que el Señor ha puesto delante de nosotros. Maravilloso. Yo creo que los primeros agentes, o cuando hablamos de los agentes, era manera de cómo Dios nos enseña, nos muestra cosas que tenemos que incluir, como yo lo decía, no quiero ser repetitivo. Después viene el 4º agente y ese es como el eslabón que nos conecta a los 4 factores y viene un trabajo interno bien profundo. Cuando yo leía acerca de los 4 factores y de cómo Dios necesita trabajar
y nosotros nos tenemos que adaptar a la manera de Él, no como nosotros queremos. Sentí como Dios literalmente trabajaba conmigo mientras yo leía el libro. Entonces lo vi en una unión bien estratégica y bien puntual. Por eso creo que este libro despertó un hambre en mí de una manera especial. Y me lo pude leer, nunca me había pasado leer un libro en unas horas sentado y no querer dejar de leer. Y hay algo que me encanta mucho de los libros que usted ha escrito, y es que usted tiene la capacidad de poner siempre la opción de materializar el libro, lo que se leyó, y ponerlo en práctica. He leído libros, he puesto atención a gente de muchos años de ministerio, pero hay algo que me encanta mucho de cuando usted escribe, y es que usted nos lleva a capitalizar todo lo que leímos, ponerlo en práctica, que es, yo creo que al final, la finalidad de cualquier libro, que las páginas hagan efecto en la vida de la gente, hagan efecto en la vida de la gente que lo lee, pero también que alguien fue ganado gracias a que alguien leyó un libro que llegó a sus manos, porque hubo alguien que quiso poner una practicidad bien clara, y eso me encanta muchísimo de sus libros. Si yo quisiera preguntarle hoy algo, y esto ya es una pregunta personal, cada persona o yo podría decirlo, el que escribe canciones, el que se inspira, el que hace algo por Dios, el artista que crea una pintura, mucha gente dice que aprenden a la medida en que ellos van practicando su arte, su don. Este libro cambió la perspectiva de cómo usted escribiría o va a escribir libros en el futuro. ¿Aprendió algo o hubo algo que usted dijo al escribir este libro, aparte de la revelación que el Señor le entregó? ¿Hay algo que yo voy a tomar en cuenta para mi siguiente libro, para lo que el Señor me quiere entregar? Sí, yo creo que Dios me entregó como una clave que abracé mucho. Soy un amante de estudiar todo desde su origen. Siempre me ha gustado y siempre, no me gusta usar la palabra fascinar, pero bueno, me fascina de alguna forma ir. ¿Qué significa esto en los originales? ¿Cuál es la intención? ¿Qué otras interpretaciones, implicaciones puede tener una palabra? ¿Qué está diciendo Dios desde el momento que esto se escribió? Y por eso ustedes van a poder ver durante la lectura de este libro que si es el Antiguo Testamento, yo estudio ciertas palabras a profundidad desde el hebreo y también en el griego, para que la persona tenga una mejor y una mayor comprensión. Al final, me parece, del libro viene también las referencias de dónde están tomadas las palabras, el número, que la gente puede buscar en diferentes concordancias, y todo aquello para ver que está obviamente correctamente. Pero me gusta mucho eso, que la persona pueda entender cosas que a lo mejor pueden estar veladas, cosas que a lo mejor exponerlas de una forma para que la gente las entienda distintas. Y también, como tú decías, me gusta mucho ser pragmático. Por eso al final escribo, no es un capítulo, pero al final quise que el libro terminara con una aplicación de cómo llevo estas letras a materializarlo dentro de nuestro ministerio, y pongo un ejemplo de cómo ellos pueden hacer para trabajar estos 4 agentes, estos 4 factores, y ahora de una forma obviamente pragmática dentro de sus ministerios. Así que me gusta mucho eso, y yo creo que estoy muy expectante ahora por los próximos libros. Empecé a escribir inmediatamente otro libro que se llama La Revelación de, va a salir quizás más adelante, no voy a dar el título ahora porque no quiero desenfocarme de esto, pero estoy escribiendo un libro que me ha generado mucha pasión y lo tengo escrito ya en un 50%, y este libro nació inmediatamente después de este. Tengo otros, hay un libro que lo he tenido escrito 50% ya por los últimos 7 años. Hay otro libro que está escrito en un 40%, que ha estado escrito ahí, no sé si 8 o 10 años, pero como que quedó ahí. Y cuando, bueno, no los he seguido, pero
me vino ahora de escribir este nuevo libro que me tiene muy, pero muy entusiasmado, mucha pasión. Estuve trabajando en este libro ahora en la madrugada hoy y percibo que muchos de los libros que vienen por delante van a traer el título La Revelación. Y la revelación de esto, la revelación de lo otro, y para la gente que a lo mejor tiene problemas con la palabra revelación, porque yo no creo para nada ser el que tiene el monopolio de la revelación acá. Dios me libre de pensar algo así. Yo soy un servidor solamente que se pone en las manos de Dios, pero no espiritualicemos demasiado la palabra revelación. La palabra revelación viene del griego apocalipto, que significa muy sencillamente correr un velo, correr una cortina. Yo quiero que eso es lo que hagan nuestros libros que ponemos en las manos de las personas, corran un velo, que la gente diga, lo había leído, pero ahora lo veo, me corrieron un velo, tantas veces leí esto y por primera vez lo entiendo, es como que me corrieron un velo. Es eso nomás lo que queremos, que nuestro ministerio, nuestra palabra escrita venga solamente a ser un sirviente que ayuda a correr un velo. El Señor tiene algo, como lo dice Efesios capítulo 3, verso 10 será, donde el Señor habla de la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Y yo creo que cada uno de los libros nuestro solamente lo que hace es añadir, ser un grano de arena para que esta gran y multiforme sabiduría, esta sabiduría manifestada de múltiples formas, sea una forma más en cómo podemos a la gente darle mayor claridad y una mayor comprensión. Así que bueno, creo que me ayudó mucho y estoy muy expectante ahora para los libros que vienen en la próxima temporada. Bueno, ya después de haber conversado del libro y de cómo Dios estuvo tratando con su vida, qué fue lo que lo llevó a escribir este libro, la gran pregunta es, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Dónde está ya a la venta? La gente que nos está viendo, ¿dónde puede adquirirlo? Sí, en este momento ya estamos trabajando con diferentes imprentas. El libro se está mandando a imprimir ahora en México, en Perú y también en Argentina ya próximamente. Pero también va a estar disponible en las diferentes plataformas como Amazon, también iBooks. Espero también salir pronto con un audiolibro, poder grabarlo y así tener un audiolibro para que las personas que lo quieran ir escuchando en sus teléfonos o en sus autos. Así que la gente lo único que tiene que hacer es estar muy atenta a nuestros materiales, recursos, a nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar siempre dando más detalladamente dónde la gente puede conseguir el libro. Pero ya próximamente lo van a poder conseguir, obviamente, en la plataforma de Amazon y también en algunos países donde lo hemos mandado a imprimir. Que la gente nos tenga paciencia. Yo sé que mucha gente nos escribe, nos he escrito yo en estos días, mucha gente de Venezuela, cómo podemos hacerlo llegar allá, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile. Que nos tengan paciencia. Estamos buscando todas las vías posibles para que los libros puedan ser enviados de un país a otro. No siempre es fácil, pero vamos a pedir y a rogar a Dios que se nos abra una puerta para que la distribución sea cada vez más fácil y mejor. Así que lo único que puedo decir en este momento, también para toda la gente en Estados Unidos que lo está pidiendo, ha escrito mucha gente de Texas, de California, de Nueva York, bueno, decirles que va a estar en Amazon y yo sé que en Estados Unidos Amazon es una de las formas más eficientes para que los recursos, los libros puedan llegar. Así que bueno, vamos a estarlos distribuyendo de esa manera, pero que nos tengan paciencia. Vamos a tratar de servirles de la mejor forma posible y bueno, esperando que ese libro llegue prontamente a las manos de cada persona. Súper. Muchísimas gracias. Para mí es una honra estar aquí con usted el día de hoy y recordarles que no se dejen de suscribir, por favor. Ahora dejen nuestros comentarios, en sus comentarios, denle en el botón de like, síganos y por favor déjenos saber qué piensa. Nos pueden también criticar con cariño, claro que sí, y nos pueden dejar su comentario. Nos encanta leerles. Que Dios les bendiga mucho
Nos vemos en una próxima. Chao, chao.